Buen día, compañeros y compañeras. Hoy en el marco del paro nacional de CETERA, pero también en el marco del paro nacional de la CTA Autónoma y de SADOC, nos encontramos acá en esta conferencia de prensa para explicar el por qué se da esta situación que no solamente involucra a la docencia de todo el país por lo que está sucediendo en Jujuy, sino que también involucra al conjunto de la clase trabajadora por los hechos que estas semanas recientes estamos viviendo, que nos están llegando la información del complejo proceso que se está dando en la provincia del norte. El día de ayer se generó una movilización en Cava, en protesta, en solidaridad, no solamente con los docentes y las docentes jujeñas, sino con el pueblo jujeño. Se está dando una situación con un avance del gobierno provincial de Morales sobre no los recursos, sino los bienes comunes del pueblo jujeño. Claramente que eso nos convoca ayer en la ciudad de Buenos Aires y hoy a nivel nacional, generando un paro. Pero ese paro también tiene que ser explicado a las comunidades y entender que no solamente es una cuestión docente, salarial, que está también puesta en tensión en Jujuy, sino que también es algo que nos afecta al conjunto. El día de hoy, las organizaciones sindicales docentes de Moreno nos planteamos justamente hacer este encuentro para poder llevar la palabra, no solamente de la medida, sino también de lo que está sucediendo en Jujuy. Bueno, buen día a todos y todas. Como bien expresaba Jesús, aquí no estamos hablando simplemente de una reivindicación salarial, aquí no estamos hablando de un solo sector, estamos hablando de un claro atropello de parte del gobernador Morales y de la institucionalidad de la provincia de Jujuy para con el pueblo de Jujuy, y que claramente puede marcar un precedente totalmente nefasto para nuestra república, con lo cual tanto la medida de hoy del paro nacional, que adhiere, como bien expresó Jesús, todos los sindicatos docentes, CETERA, SADOC y también la CTA Autónoma de ATE, porque entendemos que primero y principal está la defensa de los recursos, de los bienes comunes, está la defensa de la democracia, que es lo que me parece que tenemos que resaltar, porque pretender una reforma entre gallos y medianoche, que lo que plantea es cercenar derechos, es totalmente anticonstitucional, eso hay que marcarlo. Hay expresiones hasta de todos los organismos de derechos humanos, creo que hay muchas expresiones de repudio, pero tenemos que hacerlo muy visible. Y creo que la solidaridad la expresamos claramente ayer, anticipando la movilización que estaba planteada para el día de hoy, en unidad con las distintas centrales y también inclusive con los trabajadores de la economía popular, porque aquí no estamos hablando de una reivindicación sectorial, estamos hablando claramente de un atropello a la democracia, y obviamente que lo que se esconde detrás de esto es ir por los recursos y también pergeñar un modelo que es de total desigualdad, que es lo que está hoy encarnando Morales en Jujuy, con la cruda represión al pueblo jujeño, ya no es simplemente al sector docente, al sector de estatales, a las y los trabajadores en su conjunto, sino que al pueblo en sí mismo, y sobre todo avasallando a los pueblos originarios. Entonces creo que está en pugna dos modelos, y obviamente creo que lo están utilizando como plataforma de campaña, queriendo confundir a la sociedad hablando de violentos, cuando la violencia la encarna el Estado, en este caso, en la figura de Morales, pero también que se replica expresiones con la reta, con los distintos sectores de derecha que están queriendo convencer a la sociedad y confundiéndola. Acá lo que quieren es profundizar un modelo de desigualdad, y tenemos esta expresión de los distintos sectores, tanto en este caso de los sectores sindicales, pero también los sectores de las organizaciones sociales y los sectores civiles, diciéndole basta a Morales, basta de represión, y obviamente que vamos a estar en la calle cuantas veces sea necesario. La solidaridad la estamos expresando en la lucha. Toda la fuerza con el pueblo de Jujuy, toda la fuerza con las y los docentes, con las y los estatales y el conjunto de trabajadores de Jujuy, y vamos a seguir replicando estas acciones y obviamente fortaleciendo el nivel de unidad para que seamos un solo puño golpeando en contra de esta arremetida del poder de derecha, de los grupos concentrados y fundamentalmente encarnada por Gerardo Morales. Buenos días, compañeros, compañeras. Desde SADOC, nosotros como sindicato de docentes privados, se convocó al paro nacional de todos los docentes de la educación privada para que estos puedan manifestarse en todo el país. Desde la organización repudiamos
los hechos ocurridos en la provincia de Jujuy y sostenemos la defensa de la educación pública, de que es un derecho de la sociedad, la educación, y todos los derechos de la clase trabajadora y del pueblo jujeño. Para esto elaboramos un documento que ahora la compañera Viviana lo va a leer. Buenos días, compañeros y compañeras. En defensa de la democracia, de la educación y de los derechos laborales, políticos y sociales, en rechazo de la represión y la criminalización de la protesta social pacífica, en defensa del derecho humano, individual y social de una educación pública y de calidad, en rechazo de una constitución aprobada a espaldas del pueblo jujeño, en un acuerdo de cúpulas que restringe y violenta derechos que garantiza la Constitución Nacional, en defensa de nuestra casa común, donde los bienes y los recursos naturales no son propiedad de un gobierno ni oportunidad de negocio para unos pocos, en apoyo a la lucha que en defensa de sus derechos ancestrales están llevando adelante nuestras hermanas y hermanos de los pueblos originarios de la Quebrada, porque somos trabajadoras y trabajadores docentes que defendemos la dignidad de nuestro salario y nuestras condiciones del medio ambiente y del trabajo, porque reafirmamos nuestro compromiso militante con todas y cada una de las luchas docentes a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Por todo ello, abrazamos el diálogo y el respeto como garantía de paz social. Muy buenos días para todos. En primera instancia, agradecer esta convocatoria y demostrar lo que es la unidad que nos caracteriza al pueblo de Moreno y nuestra solidaridad con todo el pueblo jujeño y el repudio absoluto, ¿sí? Ante estos hechos de violencia y respetar a lo que es toda la comunidad del pueblo jujeño. Demostrar que la movilización de ayer fue en base a la unidad también, y hoy el acatamiento del paro es bastante significativo para demostrar lo que es la solidaridad de todo el pueblo y en apoyo a toda la comunidad de Jujuy. La verdad que agradecer todo esto y seguir en lucha y en representación a todo lo que es lo constitucional. Agradecer nuevamente la convocatoria. Ahora sí, si hay los medios locales, si quieren hacer alguna pregunta, está abierta el espacio. Hay dos que tienen que ver justamente con el nivel de acatamiento en todos los sectores y en lo local hay muchas personas que preguntan, bueno, ¿y a mí qué me afecta lo que ocurre en Jujuy? Digamos, ¿por qué yo hoy no tengo clases? ¿Por qué hoy yo no puedo ir, o no fui a trabajar o lo que fuera, sabiendo que el conflicto quizás es en otro lugar? El paro en Moreno, según los relevamientos que estamos haciendo, es total prácticamente. Los diferentes niveles, no solamente las escuelas de gestión estatal y privada, es muy alto, ¿sí? Con un acatamiento casi total. ¿En qué nos afecta como conjunto? Mira, a 40 años de la restauración democrática, no poder visualizar como clase trabajadora que lo que le está pasando a los hermanos, a las hermanas jujeñas, nos va a pasar a nosotros, que además nos están anunciando las expresiones políticas de estos grupos. Gerardo Morales en su campaña electoral, siendo apoyado por el conjunto de las fuerzas de la derecha, están diciendo que van a hacer eso, que van a replicar eso a nivel nacional. Claramente acá en Moreno tenemos la experiencia triste del 2018 de lo que pasó con nuestros compañeros, con Sandra y con Rubén, que Moreno fue un laboratorio de prueba de lo que se podía hacer con la educación pública. El pueblo de Moreno, no solamente la docencia, las comunidades, el pueblo en su conjunto, las organizaciones del pueblo se sintetizaron y pudieron oponerse a ese avance neoliberal contra la educación pública. Lo de Jujuy es exactamente lo mismo. Es el usufructo de los bienes comunes para el capital nacional en relación al capital internacional, que además se aprobó en la Constitución. Es además criminalizar la protesta social. Si no entendemos que eso nos puede alcanzar a nosotros, acá en Moreno, en Merlo, en José C. Paz, porque además son ellos mismos los que nos están anunciando, sin ningún tipo de prurito, sin ningún tipo de tapujo. Ese es el modelo que quieren. El modelo de derecha neoliberal, de concentración de la riqueza, solamente se admite con represión. Y en Jujuy lo están haciendo. Claramente que eso nos convoca y nos hace justamente esto que decía Lourdes y los compañeros, sintetizar desde la acción
las medidas que tengamos que hacer cuantas veces sea necesario para defender a la clase trabajadora, a los docentes en particular, pero al conjunto de la clase. Sí, por ahí abonar, creo que tomar las palabras de 40 años que fueron durísimos, haber transitado para nuestro país, para nuestra patria, una feroz dictadura, la más feroz de todas, que fue la del 76 al 82. No poder tomar dimensión de eso, no poder, digamos, empatizar, la verdad que preocuparía. Por suerte, pero no por suerte, en realidad por la conciencia de lucha que tenemos en las distintas organizaciones, esa empatía la practicamos en la calle con la solidaridad activa. Y obviamente llamamos al conjunto de la sociedad que repudie, porque nunca más es nunca más. Entonces hay que repudiar cualquier tipo de acción que provenga del Estado, que provenga de cualquier sector político, que promueva la violencia, que promueva la forma de resolver los conflictos por intermedio de la violencia. Lo estamos viviendo en Jujuy, ya no se puede tapar el sol con un dedo, con lo cual la acción de este paro nacional tiene que ver con justamente decir nunca más, tiene que ver con defender las banderas que históricamente defendemos como organizaciones populares. Con lo cual, aquel ciudadano de a pie, aquel que todavía por ahí no entiende, tiene que entender que esto es en defensa propia. Esto es en defensa de lo que tanto nos costó, la sangre que nos costó el pueblo, los 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, compañeros y compañeras, tiene que ver con eso. Conseguir un legado de historia y de lucha, y obviamente ante cualquier afrenta, defender las instituciones que tanto nos han aportado el pueblo argentino. Sí, desde SADOC nosotros planteamos una estrategia para la jornada de hoy, de dar charlas, de dar debates. Tenemos una parte del Consejo Directivo de San Miguel que está en una plaza abierta en San Miguel, y que esto sea un espacio también, un momento de reflexión en casa, de reflexión en la escuela y de reflexión en el barrio, ¿no? De qué nos está pasando con esta situación, cómo nos llega a nosotros la problemática que está viviendo la provincia de Jujuy y que no es lejana a nosotros, ¿sí? En ese sentido, cuestionar y plantearnos qué proyecto de país queremos. Si queremos un proyecto de país donde a la clase trabajadora y al pueblo se lo reprima y se lo someta, o queremos un proyecto de país donde los derechos colectivos de la sociedad sean respetados y podamos avanzar por más derechos. Entonces, en nuestras escuelas estamos planteando esto, reflexionar y hacer un debate sobre la situación con los docentes, con los alumnos y con la familia. En base a la pregunta también, decir que el docente en sí en acción está demostrando, está enseñando, ¿sí? a nuestros estudiantes, a los alumnos, y explicarles e informarles también todo lo que se ve en la tele no está tan ajeno y a veces no se dice ni se cuenta todo. Entonces, a partir de nuestras acciones, ¿sí? En base a algo reflexivo, el acatamiento también del paro también es estar en casa y reflexionar al respecto, ¿sí? El paro es total, se ve en las escuelas, en las calles, y la verdad que es de tristeza también, porque si entre nosotros y entre los alumnos y nosotros nos enseñamos a defender lo que es nuestra Constitución y en base a eso luchar por también respetar los pueblos originarios, creo que estaríamos muy errados como docentes y como personas, ¿sí? Para poder conmemorar también estas fechas tan importantes como fue también el Día de la Bandera. Todo muy lindo, pero también hay que demostrarlo en la calle y manifestándonos y en solidaridad con todo el pueblo, que en cualquiera puede surgir esto y así vamos a responder de la misma forma, parándonos y uniéndonos ante todo esto, que es un repudio total en esta acción. Eran tristes las imágenes del 20 de junio, ver cómo se estaba reprimiendo a trabajadores y trabajadoras en Jujuy. Hoy es 22 de junio, es el aniversario número 47 de la desaparición de Nicolás Grandi y de María Cristina Cordú, compañeros docentes de Moreno, que todavía seguimos reclamando, pero todavía seguimos levantando las banderas de nunca más, de memoria, verdad y justicia. Y a este tipo de gobiernos, a este tipo de modelos de país, donde no se incluye la mayoría, donde se reprime para justamente tener que avanzar en una reforma constitucional, claramente que a eso nos vamos a oponer y nos vamos a organizar como conjunto de organizaciones del pueblo. Muchas gracias por la presencia de hoy
Les quiero agradecer a los medios, a los compañeros y a las compañeras, y cada vez que nos convoque la realidad, claramente que ahí van a estar las organizaciones sindicales de docentes de Moreno, pero también con nuestras representaciones y centrales nacionales, levantando las banderas de a eso nunca más.